Bueno, vamos a empezar. Vamos a mirar un poquito. Si se acuerdan la vez pasada, lo último que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan o no se acuerdan lo que vimos la última vez? Pero la última vez, las últimas clases que tuvimos, cuando estuvimos mirando todo lo que es la gramática, habíamos llegado a los dos últimos capítulos que eran, lo primero lo que eran los Interjectioner, que son tipo expresiones, por ejemplo, para mejor dicho, podemos decir así, son expresiones que se usan para expresar cosas, reacciones sentimentales, para saludos o para imitar sonidos. Estas son a ellos le llaman, gramaticalmente se llaman interjecciones. Incluso en español se llaman interjecciones, ¿no? Que son nei, fi, soya, hey, hello, ush, como para saludar. Hola, todo eso, ¿no? En español sería esa clase de frase. Por ejemplo, como hacen los gatos, maullan. Por ejemplo, maullar. No, esos son sonidos de animales, por ejemplo, o sonidos. Para eso se usa la interjección. Gramaticalmente se llaman así. Ahora, ¿a quién le interesa y quién no sé, no creo que haya mucho que le interese cómo se llaman, ¿no? La cosa es saber qué es lo que son. Pero gramaticalmente son esas cosas. Y lo otro, lo último que vimos fue las conjunciones. Y las conjunciones son palabras que unen dos oraciones o dos partes o partes de la oración una con otra, ¿no? Y ahí tenemos lo que es el ok, que es el i, eller, men, utan, med. Y, por ejemplo, aquí medan, mientras. Entonces tenemos lo que son las conjunciones que son conjuntas, que unen dos oraciones. Por ejemplo, más o menos cuando se trata del mismo tema, y la subyunjuner, ¿no? Que en realidad la subyunjuner se usa mucho para comenzar lo que es las oraciones subordinadas, que se llama lo que es la Bitsaster. ¿Y qué es lo que es una oración subordinada? Eso lo vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, estas fueron las últimas partes de lo que fue lo que era la gramática en sí, con todas sus clases de palabras, parte de la gramática, ¿no? Vimos lo que es los sustantivos, los adjetivos, el verbo, los pronombres, las regneut, que son los números, los adverbios, preposiciones, interjecciones, conjunciones, subconjunciones. Digamos que deberían saberse toda la gramática. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Se sabe la gramática o no? Nos vamos a quedar calladitos, profe. Sin comentarios. Exactamente. Bueno, pero a lo que vamos a estudiar hoy día, en realidad, lo que vamos de aquí para adelante, por supuesto que yo lo que le voy a hacer lo que les prometí, que es una repetición de algunas partes gramaticales importantes, que siempre es bueno tenerlas. Pero antes de pasar a esa repetición, porque yo les puedo repetir, mira, podemos volver a los verbos y podemos repetir los verbos, los diferentes grupos de verbos que hay, las diferentes conjugaciones. Podemos volver a los sustantivos y podemos ver los diferentes grupos que hay y cómo se flexiona el sustantivo en sus diferentes modos, ¿no? Podemos ver las preposiciones, los adverbios y etcétera, etcétera. Pero a la larga va a ser solamente teoría, porque siempre van a ser un par de ejercicios, unas palabras, unas oraciones donde vemos cómo se escribe el sustantivo, si el sustantivo se escribe como indefinido o definido, singular, plural y todas esas cositas, ¿no? Y el verbo está en pasado, está en presente, a qué grupo pertenece. Así es que antes de volver, antes de hacer un repaso de todo eso, vamos a estudiar lo que es este capítulo súper importante. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos este capítulo, ya nosotros vamos a trabajar con oraciones. Con oraciones. Entonces, al trabajar con oraciones,
vamos viendo la gramática en las oraciones. Así que este es un buen método. Nos vamos a concentrar en lo que es... Voy a dejar entrar a Luis. Luis Barrientos. Perfecto. Entonces dice, sats, grammatik och ordföljd. Sats, grammatik es lo que la palabra dice, gramática de las oraciones. ¿Qué es lo que es la gramática de las oraciones? Lo van a ver cuando vamos pasando, pero es el estudio de las oraciones. Y ordföljd, ord es palabra, följd es seguir. O sea, el ordföljd es el ordenamiento de las palabras. Por ejemplo, una cosa, me explico, ¿qué es lo que es un ordföljd? Un ordföljd, por ejemplo, si decimos ya, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? A ella le gusta bailar. ¿Cómo podemos decirlo? A ella le gusta bailar. Ya, hun tycker om att danza. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos nosotros lo que es el orden de las palabras, vamos viendo que, por ejemplo, que hun es sujeto, tycker om es verbo, ¿no? Y att danza viene siendo común. ¿Qué es lo que es att danza? Predicado. ¿Será? ¿No será que tycker om att danza son dos verbos? Así. Tycker om, gusta, danza, bailar. A ella le gusta bailar. Bueno, pero lo que tenemos aquí, por ejemplo, sujeto, tenemos sujeto, predicado. Y después podemos tener, por ejemplo, adverbio, podemos tener adjetivo, podemos tener palabras, por ejemplo, tipo negación. Entonces eso es lo que le llaman ¿cómo se llama? El ordenamiento de las palabras. El orden de las palabras. Y eso va incluido lo que es la gramática de las oraciones. Vamos a entrar más profundamente a explicar lo que es. Vamos a hacer algunos ejercicios y con esto vamos a trabajar un tiempo. Dice, si nos vamos a lo que es la gramática, vamos a entrar a lo que es ordföljd y huvudsatsen. Vamos a estudiar esto primero. Huvudsats es oración principal. Y ordföljd es el orden de las palabras en las oraciones principales, ¿no? Una pregunta, ¿ven bien esto o se los hago más grande? Si lo puede hacer más grande, por favor. Sí, un poquito más grande. Ahí. Ahí está mejor, Sí, ¿no? ahí está bien. Sí. Bueno, dice ordföljd y huvudsats. Entonces tenemos dos palabras importantes en lo que es en el estudio de la gramática y en esto que es huvudsats, no satsa, huvudsats, que le vamos a quitar esto, yo no quiero que esté. Y me pareció haberla. Un momentito, ahí va a ser huvudsats y lo otro es bisats. Huvudsats es lo que le llamamos nosotros la oración principal. Y lo que en la bisats es lo que se llamaba en oración
subordinada. La oración subordinada, la oración principal y la oración subordinada. Son dos palabras que vamos a trabajar mucho cuando se trata de la gramática. ¿Cómo ordenamos nosotros las palabras? Y ese es el gran tema de este idioma, ¿no? Dice ut son pusselbitar, o sea, son como piezas de un puzzle. Eso se llaman pusselbitar, ¿no? De passar in y en especial orden, o sea que las palabras en sí tienen un orden especial. Med ordföljden, o sea, con la palabra esta ordföljden, menas hur vi placerar ord i meningar. En realidad, sats en realidad no es oración, es frase, sentencia. ¿Qué es lo que saben en inglés? Sentence. ¿Qué es? ¿Oración o frase? Oración. Oración, frase. Bueno, sentence es lo que significa sats, como sentencia, como una oración, ¿no? Pero la palabra meningar se usa más como oraciones, meningar. Estas son como sats, frases, ¿no? Entonces dice que son palabras, las palabras son como pedazos de un puzzle, como piezas de un puzzle que tienen su lugar especial. Y con esta palabra ordföljden, es el orden de las palabras, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a dónde se colocan la ubicación de las palabras en las oraciones. Eso es lo que es ordföljd, lo que les explicaba hace poco, ¿no? En huvudsats, es lo que yo le escribí, huvudsats y bisats. En huvudsats, oración principal, de en sats, es una frase, una oración, que se puede componer de una forma gramática, correctamente de una forma gramática, ¿no? Y entendible, sin ayuda de otras oraciones. Por eso le llaman oración principal, porque una oración principal, lo que yo le escribí, Hun Tikeroma danza, esa es una oración principal. Porque es gramaticalmente correcta y es entendible, sin la ayuda de otras oraciones. A lo que le llaman la oración principal, ¿no? Por ejemplo, una oración principal puede ser et postoende, dice, et postoende, que significa, vamos a ver si la pongo aquí, la voy a hacer más grande esta. Et postoende, han talar svenska. ¿Qué dice ahí? Han talar svenska. Han habla sueco. Han o él. Oh, él. Ah. Sí, lo siento. Ya me imaginaba, yo decía yo Han en español. Bueno, él habla sueco, ¿no? ¿Qué es lo que es et postoende entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Una? Oración principal. No. Postoende es, entrenamos como la otra. La otra dice, talar han svenska. ¿Qué dice? ¿Habla el sueco? Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que es esto? Esta oración. Una es una pregunta. pregunta. Eso es fråga. Pregunta. Entonces, si eso es una pregunta y yo digo han talar svenska, ¿qué es lo que es? Afirmación. Exactamente. Okay. Ahí está. Entonces, et postoende, para que se lo vayan aprendiendo, porque se usa mucho, es una afirmación. Yo no sé ni dónde escribí, porque salió tan raro. A ver, et postoende. Lo que pasa es que no cambié esto. Es una afirmación. Ya no. Cosa rara que me pasan a mí con esta cosa, con esta computadora. Qué nervioso, Ya. profesor. ¿Perdón? Qué nervioso anda, profe. Sí, se me va la palabra.
No, el COVID que me dejó, ya no me puedo concentrar. Ya, en fråga, no, en fråga es una pregunta. Entonces, cuando dice una afirmación, dice Han talar svenska, o sea, estamos afirmando, afirmación, él habla sueco. Una pregunta, ¿habla el sueco? Con signo de interrogación. Y después en utmaning, talar svenska. ¿Cómo podemos traducir eso? Talar svenska. Sentencia. Habla sueco. Habla Exclamación. sueco. Exacto. No, exclamación es, ush, me pegué en un dedo. No, es una, habla sueco, una cosa así, una Una Admiración. sentencia. Una Podría ser. orden. Como una orden, claro, estamos en, pero si le decimos nosotros sí, en uppmaning, Es como una sentencia que al final se le conoce. no, Es uppmaning es, como por ejemplo, una obligación, como que obligan a alguien a hacer algo. sí, gramaticalmente, por ejemplo, yo te digo, utmana, el verbo utmana es cuando, por ejemplo, un contrincante, ¿qué es lo que hace con otro contrincante? ¿Lo qué? Derrota. No, Lo desafía. desafiar, Ok. un reto. En utmaning, una exhortación, una invitación, un requerimiento, un mandato, puede ser, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, el verbo utmana es no invitar, sino que es, ¿cómo se llama? ¿Qué dije? Desafiar. Desafiar, un desafío, una cosa así. Utmana, si vemos aquí el verbo utmana, que lo tenemos aquí al lado, es pedir, exhortar, urgir, no tanto, impulso, ansia. No, ya me desanimó ya este diccionario, no está bueno. Bueno, pero no importa ya. Pero utmani, la cosa que, bueno, a veces, usted sabe lo que es exhortación, lo usa mucho esa palabra, no sé, por lo menos yo no la uso casi nunca. ¿Y ustedes? Tampoco. Es Por raro. ejemplo, es raro, ¿no? Dice utmaningar till vissa länder och vissa aktörer inom näringslivet. Dice exhortaciones muy concretas de determinados países. Son como reglas, ¿no? Son como requerimientos. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer aquí? Una queja, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? ¿Un desafío? Un desafío. Exhortación. ¿Perdón? Desafío. Una exhortación se había dicho al principio, pero Sí. también un desafío. ¿No? También. Porque lo que estamos haciendo nosotros estamos en utmani. Por ejemplo, por eso estamos usando el verbo tala y el verbo lo estamos haciendo ¿en qué forma está el verbo tala? En imperativo. Y cuando es imperativo, se habla de que es en utmaning. Es, mejor dicho, haz esto, un mandato. Eso se puede decir mejor, ¿no es cierto? Más que requerimiento, un mandato. Sí, yo por eso así lo había entendido al principio, que es como casi una obligación o algo así, que lo haga. No, obligación no, porque si te habla sueco, nos están obligando, pero sí te están dando una orden. Vaya, prácticamente es lo mismo. Es como una orden. Bueno, bueno, ya digamos que sí. Depende, si tu marido, por ejemplo, no, ya, no hablemos ya. Vamos. Mejor cambiamos el tema, profesor. Cambiemos el tema. Entonces, el post-ende es una afirmación, una pregunta y un utmaning. Ya, y eso es lo que estábamos hablando. Si volvemos al tema principal, estábamos hablando de que no sé lo que pasa aquí. Dice que una oración principal es una oración que se puede construir correctamente y que sea gramaticalmente correcto y entendible sin la ayuda de ninguna otra oración o frase. Por eso, por ejemplo, una oración principal puede ser Han talar svenska, por ejemplo, ¿no? Han talar svenska.
Es una oración principal, no se necesita de otra ayuda, ni de otro verbo, ni de otro predicado, ni complemento, ni de adverbio, ni de adjetivo, nada, sino que han talar svenska. Después puede ser una afirmación, puede ser una interrogación o puede ser un mandato, ¿no? Después tenemos lo que es rak urföljd, o sea que es el orden recto. Rak es recto. Rak. ¿No? Un orden de palabras recto. Dice que el sueco se acostumbra a llamar como... Dice, svenska brukar kallas ett verb tvåspråk eftersom verbet ofta hamnar på andra plats. ¿Quién nos quiere? Esto es súper importante, ¿no? Esto. Y esto es bueno que lo tengan, que no se le olvide, que al sueco se le acostumbra a llamar, gramaticalmente, no es que la gente lo conoce por eso, porque yo le pregunto a un sueco esto y no tiene ni idea. Pero gramaticalmente, al sueco, el idioma sueco se le acostumbra a llamar un idioma del verbo dos. ¿Pero por qué el verbo dos? Porque siempre el verbo, la mayoría de las veces, ofta, ¿qué significa ofta? A menudo. A menudo. Siempre queda en el segundo lugar. O sea, como pongamos la oración y la demos vuelta, siempre el verbo va a estar en segundo lugar. Por eso, a eso es lo que se le llama con idioma, que se llama verb två, o sea, del segundo verbo, no segundo verbo, sino que el verbo, lugar número 2, una cosa así. El verbo número 2. Es un idioma llamado así por eso, porque el verbo siempre, y eso no quiero que se le olvide, si yo tengo tres cosas, el verbo siempre va a ir como segundo lugar. Y si doy vuelta a la oración, el verbo va a quedar siempre en segundo lugar. La manera más fácil, o mejor dicho, la manera más vanligaste, normal, la manera más normal de construir una oración principal en sueco es usar lo siguiente. Sujeto esto. Y esto es importante. Estamos usando, para armar una oración en sueco, usamos nosotros el método este. Lo hacemos así. Lo hacemos así y lo hacemos así. ¡Va! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Sujeto, verbo y ¿qué significaba object? Complemento. Complemento. Entonces, la forma más sencilla, o mejor dicho, la forma más correcta o la forma normal de hacer una oración principal, es teniendo estos tres términos. Sujeto, verbo y complemento. ¿Qué pasa? Cuando yo hago, vamos a entrar a eso también, pero se los digo desde ahora. Cuando yo hago una oración, por ejemplo, él viene mañana. ¿Qué estoy hablando yo? El sujeto, ¿no? Él viene mañana. Mañana. Él viene mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Afirmando. Sujeto, claro, pero tenemos, si tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Que el complemento puede ser adjetivo, adverbio, todo lo que sea, ¿no? En sueco sería, ¿cómo sería en sueco? Él viene mañana. Vamos, ustedes saben. Pongan a trabajar sus mentes. Él, ¿cómo se dice él? Imorgon. Pero él viene, igual que en inglés. Comer, que es el presente del verbo coma, ad coma, venir. Y me dijo ahí Manu y morro, ¿no? Han comer y morro. Y eso es lo que hablamos nosotros, que es sujeto, verbo, complemento. Si nosotros hacemos un cambio y empezamos con el complemento, o sea, con el object, el sujeto siempre en el sueco va a caer en segundo lugar. O sea que si yo doy vuelta a la oración, por ejemplo, imorgon, le pongo allí klockan, pongámosle una hora. ¿A qué hora?
a las 10. Eso, todo lo que viene después del verbo es un complemento. Y morron crocantille. Eso es un complemento. No significa que el verbo viene en segundo lugar después de una palabra. No. Viene en segundo lugar después de un grupo gramatical, como en ese caso el sujeto, el verbo o el complemento. El complemento viene haciendo aquí todo. Y morron crocantille. ¿Qué pasa? Que si yo doy vuelta a la oración, ¿cómo sería? Y morgon crocantille, porque eso es todo el complemento. ¿Qué viene después de eso? El verbo, comer. Comer, ja. El verbo, que es comer, y después viene Han. Han. eso es lo que quiere decir con oraciones como un idioma de segundo lugar, que el verbo cae en segundo lugar. Ojo, no es que después del segundo lugar, después de una palabra, no estamos hablando de palabras, porque aquí tendría que ser, si habláramos sí, de segundo lugar después de cada palabra, sería y morron comer, ¿sí o no? Iría ahí iría, ¿sí? Pero no es eso, sino que es de partes gramaticales. Porque y morron crocantille, todo eso es un complemento. Entonces, al dar vuelta a la oración, que en este caso nos quedaría así, sería object más verb más subject, sujeto. Cuando damos vuelta a la oración. Y eso es importante recordarlo. Por eso le digo yo que es importante recordar que el idioma sueco las oraciones del idioma son que el verbo siempre viene en segundo lugar. Así se dan vueltas las oraciones. Recuerden siempre que el verbo viene en segundo lugar. Hagamos el ejercicio que hagamos, ustedes recuerden el verbo en segundo lugar. Por ejemplo, yo, Esther, aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, yo, Esther, es esple. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Yo como una manzana. Bien. Yo, Esther, esple. Yo como una manzana, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el sujeto, tenemos el verbo. ¿Y qué es lo que es esple? Complemento. Complemento, es un objeto. Ahora, gramaticalmente, esple, ¿qué es lo que es? Un sustantivo, ¿no? ¿Qué es lo que es y morron crocantille? Es un adverbio de modo de tiempo, exacto. Y morron crocantille es un adverbio de tiempo. Pero independientemente de lo que venga después del verbo, es lo que se le llama el complemento. Y la otra sería, ¿qué decía la otra? ¿Se acuerdan lo que decía la otra? Jenny köpte en ny bok. Dice que Jenny köpte ny bok. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me lo puede traducir? Jenny compra un libro nuevo. La pregunta es, ¿está en presente o en pasado? Pasado, compró Compró un nuevo libro. un libro nuevo. No, bueno, nosotros no hablamos, siempre ponemos el adjetivo después del sustantivo, ¿no? Aquí en sueco pone el adjetivo delante del sustantivo. Un libro nuevo. Jenny compró un libro nuevo. Si yo diera vuelta a esta oración, digamos así, yo doy vuelta a esta oración, la primera, ¿cómo diríamos? Primero pongo el complemento, ¿cómo diríamos? En mi book. No, estoy arriba. No. Estoy aquí, en esta. Yo, Okay. ¿Cómo sería entonces? Apple. Eple. Apple. ¿Ah? Después, Ether. Yo. 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 Claro. O sea, ahí estamos dando vuelta a la oración. Pero, ¿dónde tenemos el verbo? En segundo lugar o en tercer lugar.
En segundo. ¿Por qué? Porque este es el complemento. No es después de et, de una palabra, sino que es después del grupo gramatical, complemento. Ahora que et sea un sustantivo no interesa, igual que aquí, imorron, klockan, tille, tenemos tres cosas, imorron, klockan y después tille. No importa si sean 2, 3, 4, 5, no, el verbo viene en segundo lugar. Y si vemos la próxima, ¿cómo sería la próxima? ¿Cómo sería la otra? En mi book. En mi book. Chopte o chepte. En mi book, köpte. Sujeto. Jenny. Jenny. Entonces, si nos ponemos a, si nosotros quisiéramos estudiar, analizar las oraciones, lo que estábamos conversando esto, ¿no? Que tenemos que el SVU, subject, verb, object, sujeto, verbo y complemento, es lo que se nos da aquí. Sujeto, y este sujeto lo vamos a poner en negro, porque el sujeto siempre va en negro. No, mentira. Pero vamos a poner el verbo, lo vamos a poner en rojiño, y vamos a poner después el complemento en... ¿Qué color que más les gusta a ustedes? Azul. Azul. Ahí está. Entonces sería jag äter ett äpple. Tenemos lo que es el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Lo que diríamos en sueco el subject, verb y objekt. Subject, objekt. No se olvide nunca. Subject, objekt. Sujeto, complemento. ¿Qué pasa? Aquí dimos vuelta a la oración y empezamos primero la oración con un complemento, pero en segundo lugar viene el verbo y terminamos con el sujeto, ¿no? Es lo que hicimos acá. Complemento, verbo y sujeto. ¿Alguna pregunta sobre eso? Porque esto es clave en la formación de oraciones cuando ustedes quieren hablar sueco y formar oraciones. Cuando se habla es súper importante tener en claro eso. El orden, el ordföljd, que es, los suecos hablan muy seguido de lo que es todo el tiempo ordföljd, o sea, el orden de las palabras. Y el orden de las palabras, como habíamos dicho en la definición que salía ahí, es el lugar que ocupa la palabra en una oración, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si hacemos lo mismo que abajo, ¿cómo sería? ¿Qué sería en rojo? Köpte, ¿no? Köpte sería en rojo. Y en ny book sería en Azul. en azul porque es el complemento. Y aquí, de la misma manera, tenemos aquí esto, solamente para hacérselo bonito a ustedes para que entiendan. ¿Ya? Entonces, esto es lo que es el corazón de lo que es el ordföljd, o sea, el orden de las palabras en el idioma sueco. ¿Qué es lo que importante, qué es lo que podemos rescatar de aquí? ¿Qué es lo más importante de lo que hemos hablado de aquí, que no se les tiene que olvidar? El verbo en segundo. Lugar. Claro. El verbo en segundo lugar, independiente si la oración está en esta forma o en esta forma. Seguimos. Esto es súper importante, ¿no? Vamos a hacer unos ejercicios sobre eso después. Dice, ops. ¿Se acuerdan lo que significaba ops? Ojo. Ojo. Sí, ops, muy bien. Ops. Con un signo de exclamación. ¿De qué palabra viene ops? Observación, pero no sé cómo decirlo. Exacto, observiera. Ok. Observiera, o sea, observe, ojo. ¿Qué más qué otro sinónimo tiene? Nota. ¿Qué más tiene? ¿Qué Importante podría ser. Importante, ¿qué más?
Es una cosa que siempre colocan en los libros, en artículos, donde dice, ojo, esta línea es importantísima, ¿no? Hay que ponerle extra atención a esto. Atención. Achtung, como dice en alemán, Achtung. Observiera. Es súper importante también que lo tengan claro, ¿no? Dice observiera, y esto es súper importante también, dice que... ¿Alguien quiere leer esto? ¿Quién se ofrece? René, Ya, René. Ops, Soviet och verbet måste stå intill varandra i huvudsorter. Ya. ¿Alguien más? Yo les digo, aprovechen para practicar. Si no quieren, no importa. Solamente les digo yo. Es una... Silvia. Dice, ya Silvia. Subjektet och verbet måste stå intill varandra i huvudsatser. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? Yo, Luis, Luis. dice subjected of verbet måste stå intill varandra i huvudsatser. Ja. Subjektet och verbet måste stå. Ojo, acuérdense de la pronunciación de las palabras con S. Olvídense de la E. Es un sonido de serpiente, habíamos dicho, ¿no? Sto. Para que no me digan esto, sino que sto. Subjektet och verbet måste stå intill varandra i huvudsatser. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que es subject? Sujeto. El sujeto, Verbet, el y verbo. Måste. Deberían estar. No debería. Deben. No debe ni debería. Ustedes traducen así el deben, el have to. Tiene que. O sea, es más duro todavía. Moste es igual que en inglés have to. Tiene que. No es un debería, que a lo mejor, no. Sino que el verbo y el sujeto y el verbo tienen que. Sto, estar, intil varandra. Y esa oración, intil varandra, o sea, juntos. Intil varandra, o sea, estar juntos. Ese es como, se usa mucho, ¿para qué hago esto? Intil varandra, o sea, uno pegado al otro. Permanecer al lado del otro, pararse uno al lado del otro. Intil varandra, sto intil varandra. Ahora, si le ponemos solamente intil, significa cerca de. Y si se dan cuenta, intil es til in, o sea, til, o sea, son los dos, es decir, hacia y in, dentro, ¿no? Pero la palabra intil es cerca de, cerca, intil varandra. Varandra es lo que se le dice en inglés each other. ¿No se puede traducir eso? ¿Cómo se traduce eso? ¿Ustedes que saben inglés? Uno del otro. Uno y otro, ¿no? Es mutuamente, el uno al otro, each other. Siempre cuando se acuerdan, vean, varandra, se acuerdan de each other. Ah, eso, el uno al otro, entre sí, mutuamente. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que, se me perdió, aquí está, que, ojo, importantísimo, el sujeto y el verbo tienen que estar juntos en las oraciones principales. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, si vemos esto, dice yo, Esther, et eple. Pero si damos vuelta a la oración, et eple, Esther, yo, el verbo y el sujeto siguen juntos. ¿Sí o no? Sí. Ya. Pero lo importante es que dice i huvudsatser, o sea, en las oraciones principales.
el verbo y el sujeto tienen que estar juntos. O sea, nunca ustedes tienen que poner un adverbio, un adjetivo entre el sujeto y el verbo, sino que el verbo y el sujeto tienen que estar juntos en las oraciones principales. ¿Correcto? Así es que las dos cosas que hemos visto. Observera. Y esto es subjected. ¿Qué decía? Subjected. Vervet. Måste. O. Intil. Varandra. Y. Huvudsatser. Súper importante. Importantísimo. Importantote. Se lo pondría así flash it, pero no vale la pena porque al final de cuentas no. ¿Les quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? Entendida. Entendido. Dos cosas importantes hemos aprendido aquí en lo que es las oraciones principales. Que el verbo siempre va en segundo lugar y que el sujeto y el verbo tienen que ir siempre juntos. De la mano, ¿no? Juntos. Así que no se les olvide esas dos cosas en las oraciones principales. Después vamos a ver las oraciones subordinadas, que son partes de la oración. Pero estamos hablando solamente de las principales y de las principales que son rectas, o sea, que no tienen nada extraordinario. Por ejemplo, sencillas como yo Esther es Esple, una oración. Jenny köpte en ny bok, una oración, con sujeto, su verbo y su complemento. Y si damos vuelta a esto de darle vuelta a la oración, lo vamos a ver también más adelante, pero yo se los digo desde ahora solamente para que ya vayan entendiendo, para explicar. Se los hice más que nada para explicar por qué se llama un idioma que el verbo está en segundo lugar, porque el verbo siempre va en segundo lugar. Pero, aparte de eso, el sujeto tiene que ir al lado del verbo. Esas dos cosas son principales aquí, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque aquí viene una parte súper importante, y es esta cosa. No, esta no. Es esta. Bestämningsort. Bestämningsort, que en realidad yo no se lo podría. Bestämning es decidir. Son palabras que no son palabras decididas, son palabras que deciden algo. Vamos a buscarlo porque yo no lo podría. Bestämningsort. Tampoco sale como Bestämningsort, pero sale sí. Palabras de determinación, digámoslo así, porque son en realidad, en sueco es una palabra, pero aquí son dos. Bestämningsort. Bestämningsort. Palabras de determinación, o sea, de definiciones. ¿Por qué le llaman así palabras de determinación? Porque el ejemplo lo dice, algunas palabras de determinación, como las negaciones. ¿Y qué tenemos en negaciones en sueco? El inte y el ei. El ei también es una negación, que se usa mucho junto también con el inte. Este se usaba mucho en el sueco antiguo, el ei. Ahora, todavía hay gente que usa eso en algunas oraciones, pero el más usado es el inte. ¿Qué significa el inte? El inte es una Negación. negación. No. Dice, bestämningsord, o sea, palabras que determinan, como las negaciones. ¿Por qué son palabras que determinan? Porque si yo le pongo a una oración inte, me cambia toda la oración. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo uso el inte o el ei, que es negación, me cambia toda la oración. Por eso es una palabra determinante. Otra de las palabras determinantes son, por ejemplo, adverbios específicos como alltid, que significa siempre. Siempre. Aldrich,
Nunca. Nunca. Kanske. Tal vez. Vamos. Tal vez. Quizás. Redan. Es decir, ya. Por ejemplo, cuando tú dices, ya lo hice, ¿no? Ya está hecho. El ya, ese es lo que es el redan. Redan. Bueno, estos son ejemplos. Ojo, till example. Estas son adverbios específicos, porque cuando vimos adverbios vimos una cantidad grande de adverbios, ¿no? Pero esto son adverbios que nos cambian toda una oración y por eso le llaman palabras determinantes, ¿no? Porque determinan todo el significado de una oración. Dice, ¿dónde se ubican normalmente? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Quién me lee esto? ¿Dónde se ubican normalmente esas palabras y esas negaciones? Luis, Lean y traduzcan. ¿Alguien que me lea eso, lo que está marcado ahí? ¿Nadie quiere leer? René. Luis, Luis, Ya, lea. ya. ¿qué René o Luis. pasa primero, René? Ya, René. Ok. Direct efter det första verbet. Ya. ¿Ves? Direct after the first verbet. Ya. ¿Y qué significa eso? Le estoy diciendo que estas palabras de determinante, como las negaciones y estos adverbios, se ubican normalmente ¿dónde? Después del verbo. ¿Qué verbo? El primer verbo. El primer Principal. verbo. No, el primer verbo. Första. Okay. ¿Te acuerdas cuando vimos los números ordinales y cardinales? ¿Cómo se dice primero? Första. ¿Cómo se dice segundo? Andra. ¿Cómo se dice tercero? Tredje. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde y tionde. Que son los primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Eso ya deberían sabérselos. Dice direct, o sea que se ubica normalmente directamente después del primer verbo. Ojo, que esto es súper importante. Estas palabras determinantes se ubican siempre después del primer verbo. Si una oración tiene 3 verbos, ¿dónde se ubican estos? Después del primer verbo. Veamos las oraciones que vimos antes. Por ejemplo, si queremos, este es una forma, un postoende. ¿Qué significaba postoende? Afirmación. Una afirmación. Yo äter ett äpple. Yo como una manzana. Y si quiero negar, de afirmación lo quiero pasar a negación. ¿Cómo hago? ¿Qué le coloco? El Inte. inte. Entonces, ¿cómo quedaría? Yo äter inte ett äpple. La pregunta es, ¿dónde va el inte? ¿Qué nos dice aquí la definición? ¿Dónde van? Después del primer Después verbo. del primer verbo. Exacto. Y eso es súper importante. Que no se les olvide nunca. Por ejemplo, estamos viendo cosas súper importantes aquí. Esto es crucial en la formación de oraciones, tanto en la escritura como en el bla bla, en el hablado, ¿no? Que todas estas negaciones, el int, el ei y todos estos adverbios, siempre, nunca, quizás, a lo mejor, ya, o todas estas cositas, todos esos adverbios así medio raritos que usamos nosotros en el español también, van después del primer verbo. Después del primer verbo.
¿Alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. O Por sea, el momento no. lo tienen clarito. Wow. Y a mí que me costó 8 meses aprenderme esto. Yo les digo, no, pero sinceramente, sin broma, esto es bastante... Esto es lo que más cuesta en el sueco, ¿saben? Aprenderse esto es el orden de las oraciones. Porque cuando uno ve a la gente hablar, uno se dice, por Dios, ¿que acaso no ha ido a la escuela? Estas son cosas importantísimas. La cosa que tenemos que saber, ¿qué es lo que son Bestämningsord? ¿Qué es lo que habíamos dicho que es lo que era Bestämningsord? Ejemplos de Bestämningsord, las Palabras determinantes. ya, pero un ejemplo, por ejemplo, las negaciones. Y adverbios como tipo siempre, nunca, quizás y todos esos, ¿no? Siempre se ubican, o sea, placeras, vanligtvis, normalmente, directamente después del primer verbo. Teníamos estas dos que tenemos aquí y vamos a hacer un ejercicio con esto mismo. Voy a copiar aquí. Profesor, yo con respecto a eso que estamos viendo del inte que va después del primer verbo, podría ser entonces, en mi imaginación, ¿verdad? No sé si Sí, está sí, sí. correcto. Yo, éter, o sea, primero se lo voy a dar en positivo y después en afirmativo, perdón, y después en negativo. Yo, Ya, éter, et eple, ya. ok, dricker, café. O dricker café, ya. Yo, éter, inte, et eple, ok, ok, dricker, café. Sí. Así Lo que, sería bien. O sea, sería el inte justo antes del primer verbo. Ya no sería, no se pondría dos veces. pero ya, y ahora sí me lo dices en español. A ver si entendiste tú misma lo que me dijiste en español. Sería yo como una, o sea, en español, si se lo Sí, digo sí. afirmativo, sería Una afirmación. yo como una manzana, una manzana y bebo café. Ya. Y en negativa sería yo no como una manzana y bebo café o no bebo café. No sé, ahí esa es mi duda con respecto al inte ya para cuando Exactamente. tenemos los verbos, ¿verdad? Claro, porque tú estás, solo va porque, primero sí, después del primer verbo. claro. Lo que tú me estás haciendo es una de las fallas, no que sean gravísimas, pero son normales. Estas fallas son normales porque incluso hasta a mí me costó. Yo no estoy diciendo que yo era lo mejor que había en la clase, no, hasta a mí me costó. Y yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero te voy a explicar una sola cosa súper sencilla. Voy a escribir la oración que tú me dijiste, ¿no? Yo, Esther, och dricker café. Eso fue la oración que me dijiste, ¿no es cierto? Así La es. pregunta es, aquí dice, yo como una manzana y Y no bebo café ok, pero ok no se escribe así, perdón. con CH. Claro. Y bebo café. Entonces, si yo quiero negar toda la oración, a ver, le preguntamos a los demás que están en clase, ¿cómo lo hago? Vamos a negar toda la oración. ¿Cómo sería? Si vemos esta definición aquí, que todas estas Yo creo que negaciones, bastaría con un inte, pero no estoy seguro. ya, tú me estás diciendo más o menos lo mismo que me dijo, lo que dijo René, ya, pero me está diciendo lo mismo tú, y ya, Luis, ¿no? Pero veamos, ¿hay alguien que tenga otra alternativa?
Piénsenlo bien. Piensen bien cómo está formada la oración. En español se lo puedo decir, pero en inglés, No, no, en sueco. en sueco. Estamos hablando en sueco. Estamos hablando Pero para unir dos oraciones, el ni bebo café, no sé cómo decirlo. Claro. Pasa lo siguiente. Yo se lo voy a decir yo. Pasa lo siguiente. Que si yo quiero negar esto es una afirmación, ¿no? ¿No? Espera un momentito, que quiero ver una cosa. Ya está. Ahí está. Esto es una afirmación, ¿no? Si yo quiero negar esto, aquí hay dos cositas. O niego todo o niego una de las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que yo, si yo pongo yo, Esther, ¿qué dice aquí? Yo, Esther, inte, es eple, dricker, café. ¿Qué me puede traducir eso? Ahí entiendo que dice en español, yo no como una manzana y bebo café. Exactamente. Y ahora, si yo quiero negar las dos partes, ¿cómo escribiría? Yo, Esther, inte, eteple, ¿y qué más? Ok, dricker, inte. Och dricker inte kaffe. Esto, esta y esta son correctas. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Aquí estamos negando toda la oración o solamente que no como una manzana? Solo la manzana. Solo la manzana que no se Y aquí, come. y aquí, Ahí se están negando las dos cosas. Las Que dos no se cosas come se una niegan. manzana. entonces, ¿cómo? Entonces ya, perfecto. Entonces, ¿cómo estamos hablando de la definición aquí? ¿Cómo cabe la definición en esta oración? Que se dice que se ubica normalmente después del primer verbo para negar toda la oración. ¿Alguien me puede dar una explicación? Que Está sea, usando una conjunción, creo que es el ok. Entonces ahí hace dos oraciones unidas. Es lo que yo ahí, entiendo. ahí está, ahí está. Esa es justamente lo que decías tú, Silvia, ¿no? Esa es la clave. ¿Qué pasa? Que yo tengo dos oraciones aquí. ¿Por qué? Porque justamente tenemos el ok, que es una conjunción. ¿Y qué hacían las conjunciones? Unían Unir dos oraciones. oraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo escribo solamente así, no me niega toda la oración, porque yo estoy hablando de dos oraciones. Aquí tenemos dos oraciones, una y dos. Yo podría escribir yo estereteple, punto, yo dricker café. Son dos oraciones, ¿no? Pero no le pusimos puntos, sino que le pusimos y. Entonces, al tener la conjunción y, estamos separando. Tenemos dos oraciones, no es una oración. ¿Me entienden? El Y en o. este caso, para hacerlo una sola, ya que hay dos acciones, ¿cómo sería? Si quisiéramos hacer una oración de todo esto, por ejemplo, yo como una manzana, tomo café, no se puede decir, tiene que ser y. Siempre tiene que usar la conjunción y. Ajá, entonces eso es lo que quiero preguntarle, porque esa duda no me ha quedado muy clara que se diga con respecto al ojo, al observera, que dice que solo o sea, la negación va justo del primer verbo. Sí, Pero pero cuando hay en dos o más cada acciones, oración. No es coma, es una conjunción. La conjunción, el ok o el eller, une dos oraciones. Aquí tú me estás hablando de dos oraciones. Primero, que comes una manzana. La segunda oración, que drinkes café. Entonces aquí, bestämnis ord, que es esta palabra, ¿no? Se ubican normalmente después del primer verbo, pero en cada, lo que podríamos poner aquí, como no está ahí, y varie sats.
varie, mejor dicho, voy a hacer meaning, que es oración, ¿no? Lo podría poner así como una cosa, ojo, ¿no? En cada oración. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes el o, que es una conjunción, me estás hablando de dos oraciones. Entonces tiene que ser un inte en la primera oración y tiene que ser un inte en la segunda oración. Pero estamos hablando, porque la primera oración tiene solamente un verbo y la segunda oración tiene un verbo. Pero no podemos decir que toda esta oración tiene dos verbos, porque no es una oración, son dos oraciones. No por eso sí, ya me quedó claro, pero sigo sin entender por qué dice Versta verbet, es decir, del primer verbo. Por eso te produce ahí, en cada oración. Por ejemplo, yo te digo una cosa. Sí, yo te entiendo lo que quiero decir. Pero mira, yo te hago otro ejemplo para que entienda. Por ejemplo, yo acostumbro comer äpple, por ejemplo. Este äpple. Yo brukar äta este äpple. O dricker o dricka café. A lo mejor no la vamos a decir ya. Pero en esta oración, veamos la primera oración. ¿Cuántos verbos tú tienes ahí? Eta nada más, porque brukar entiendo que es como un auxiliar. Pero es verbo. Es verbo. Bueno. Ska también. Dog. Ska. Spanien. Ska es un verbo auxiliar, pero es verbo. Entonces, ¿dónde pongo yo el inte en esta oración? Entonces sería después de comer. Eso no es lo que dice la definición aquí arriba. Perdón. Dice después del primer verbo. Principal. No del principal, del primer verbo. El primer verbo, sí. No principal. El primer verbo aquí es brukar, acostumbrar. Entonces, ¿dónde tendría que ir el inte? Aquí. Entre los dos verbos. Ahí tendría que ir el inte. ¿Sí? Profesor, una cosa, entonces se puede decir que puede ir después del verbo o después del auxiliar. Es que el auxiliar es un verbo también. Lo que pasa es que los verbos tienen diferentes nombres. Un verbo auxiliar, un verbo compuesto, un verbo simple. ¿Me entiendes? O sea, pero el verbo es verbo. Por ejemplo, ska es como el will o el shall en inglés, ¿no? Es un verbo, pero que le llaman verbo auxiliar. En inglés sí solamente es auxiliar, no lo tomamos como verbo. No, porque ahí hace las negaciones diferentes, el inglés hace diferente las negaciones, pero es un verbo auxiliar. Nosotros en español tenemos los verbos auxiliares. Yo acostumbro, por ejemplo, yo voy a ir, por ejemplo, si yo le pongo así, por ejemplo, bueno, pero si le pongo eso, Yoska Oka Spanien. Por ejemplo, esta, yo comer at Oka Spanien. Cuando hablamos, el til, ya se me fue el til ya. Cuando hablamos de... Tengo una duda, profe. Pero un momentito, para terminar esto solamente, disculpa. Cuando hablamos de ska, cuando hablamos del futuro, si se acuerdan bien, en el capítulo que hablamos del futuro, dijimos que el futuro se puede armar de diferentes maneras. Y una de las formas es usar el ska y otra es usar el comerat. Y otra es usar el presente con un adverbial de tiempo. Yo viajo a Estocolmo mañana. Ya estoy hablando del futuro, pero estoy usando el verbo en presente. ¿Qué pasa? Si usamos la definición de lo que es dónde van las palabras estas determinantes, si usamos la negación, ¿dónde iría aquí la negación? Después del primer verbo. Y el primer verbo, en este caso, es
Ska. auxiliar. Está. Y abajo, comer es verbo, pero también es, aquí se usa como auxiliar, comerás. I'm going to. Y es un verbo, no es un auxiliar. I'm going to comer at. Entonces, ¿dónde iría la negación aquí? Comer. At inte oka till Spanien. Comer at. Inte oka till Spanien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Hoy sí ya me quedó claro. No, la pregunta es, ¿estamos todos de acuerdo que así es? La última oración. Hablen ahora o callen para siempre. Nadie dice nada. Bueno, no está bien, porque el verbo no es comer at. El at es el, ¿qué es lo que es? Es el que define el infinitivo. El infinitivo. Y el infinitivo aquí es oka, at oka. Ese es el verbo. Entonces, no es comer at, sino que es comer inte at oka, porque el at oka es el infinitivo de oka. Y el at oka, acuérdense que el at es la palabra que define el infinitivo. Aquí va el verbo, después del primer verbo. Por eso les digo, es súper importante que les quede clarísimo esto. Que tiene que ir, según la definición, estas palabras determinantes tienen que ir siempre después del primer verbo. Va a ser otra cosa cuando veamos las oraciones subordinadas, pero primero tiene que quedarles claro la oración principal de cómo se usan las negaciones. Tú me tenías una pregunta. Dime. ¿Era Luis? Sí, yo, Dime. solo una consulta con Jack Brooker Inte. Eple es, yo no acostumbro a comer manzana. Una manzana, bueno, sí. Sí, porque yo me acuerdo que bruca era más usar, pero como en este contexto creo que es no acostumbro a, o acostumbrarse a hacer algo como de rutina, ¿no? Claro, bruscar no es tanto usar, bruscar es acostumbrar. Usar es anvenda, anvenda. El verbo anvenda es jag använder inte gaffel när jag äter. ¿Qué crees que estoy diciendo ahí? ¿Alguien me puede traducir esa oración? Primero que todo, tenemos el verbo anvender, que es usar. Tenemos la negación después del verbo. Y después tenemos aquí todo lo que es la oración. Bueno, aquí le puse una oración secundaria, pero no importa ya. Dice, yo no uso tenedor cuando como. Porque yo acostumbro a comer con la mano. Así que, no para tanto, pero... ¿Me entiendes? Anvender es usar. Brukar es acostumbrar. Porque tú acostumbrar y usar puedes usarlo junto. Jag brukar använda bestick. Bestick. Jag äter. Esto es un paréntesis, digamos, ¿no? Dice aquí, yo brukar använda. Y aquí, Luis, ¿qué crees tú que me quiere decir aquí? Yo acostumbro a qué? A usar. Claro, yo acostumbro a usar. Y eso es usar, använda. Bestick son lo que es cuchillo, tenedor, cuchara. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Servicio? Cubiertos.
Cubiertos, ya. Vestik, esa es la palabra vestik, cubierto. Yo acostumbro a usar cubierto cuando como. Y si quisiera yo negar esta oración, ¿cómo lo haría? ¿A dónde pondría el inte yo aquí, en esta? Brukar inte. Exactamente. Brukar inte. Y ojo, que estamos hablando nosotros aquí, estamos hablando solamente de la negación. Acuérdense que también, en lugar de inte, también está el ei. Es inte, es igual que no. Yo brukar ei använda besigna ester. También se puede usar. No se usa mucho, pero se usa. Y todos entienden, todos saben que el ei es, por ejemplo, en los carteles que hay en los buses, en los metros, en todo lo demás, nos dice, por ejemplo, no tirar basura o no sacar la cabeza por la ventana porque puede venir el otro tren y te la vuela. No. Pero no usa la palabra inte, usa la palabra ei. Como en todos los letreros nos dice no cruzar. No dice inte go ever, sino que ei. Se usa ei. Pero se usa mucho como más que en escritura que hablar, ¿no? Pero eso. Pero, ojo, que aquí estamos hablando de Bestemningsord, aparte de las negaciones, que es el inte. ¿Qué es lo que habíamos dicho también? ¿Qué otras palabras son determinantes? Adverbios específicos, como por ejemplo, alltid, aldrig, kanske. Si yo quiero usar el alltid, o sea, siempre, por ejemplo, aquí en la última oración, yo no usar, yo siempre acostumbro a usar cubiertos cuando como. ¿Dónde iría el alltid? Yo brukar alltid använda. O sea, yo acostumbro siempre. Y si yo digo yo no acostumbro nunca, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo diría? Yo no acostumbro nunca. Alltid. Perdón. Aldrig. Claro. Iría donde mismo, ¿no? Sí. Claro. Entonces, aldrig. Perdón, es con una idea. Inte. Bland. Ta. Siempre eso va a ir después del primer verbo, porque estas son Bestemningsord, palabras determinantes, o sea, que determinan lo que quiere decir una oración. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta o queda todavía algo poco clarito? Sin dormirse, ¿eh? Bueno, díganme, ¿alguna preguntita? ¿O les quedó claro todo? Luis, Oscar, Sara, René, Lourdes, Cise. Oh, claro. En el momento todo claro. Claro. Al momento. ¿Al momento todo claro. claro? Ujú. Ya, entonces yo creo que me ayuden en una cosa, pero me ayuden. Y lo que pasa es que si yo no lo escucho hablar, yo no sé si me están escuchando o no me están escuchando. Tenemos que tener un diálogo. Entonces el diálogo es lo siguiente. Habíamos dicho que las palabras, las palabras determinantes se usan después, directo después del primer verbo.
Si hacemos el ejercicio, por ejemplo, aquí dice yo Esther est esple. Y si yo quisiera decir yo no como una manzana, ¿cómo lo diría? Yo éter, inte, inte, éter. Perfecto. Ahí estamos todos de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo en eso porque ya nos quedó clarito que el inte va ahí después del primer verbo. Pero si yo uso esta, cuando doy vuelta a la oración, que primero pongo el complemento, el verbo y después el sujeto, ¿dónde iría el inte, la negación? Éter, inte. Éter, inte. Éter, inte, yo. ¿Qué dicen ustedes? Esther, inte, yo. ¿Perfecto? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Clarito, ¿sí o no? Sí. El que diga que no, que me explique por qué no. ¿Ya? No lo piensen tanto. Yo les digo, mira, vean esta oración. Esta oración está bien, ¿no es cierto? Yo, Esther, inte. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos usando la definición, esta definición. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Sí es. Ya, perfecto. Tenemos la definición de que el verbo siempre va en segundo lugar y tenemos una tercera definición. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué dice? Que el sujeto y el verbo siempre van juntos. Siempre van juntos. Son tres cositas. Primero, que el verbo va en segundo lugar, que el sujeto y el verbo siempre tienen que, porque dice moste, no deberían, sino que tienen que ir juntos en las oraciones principales. Tienen que ir juntos. Si vemos esto acá, y aquí nos dice que las palabras estas tienen que, normalmente se ubican, nos dice que se ubican siempre. Bonlit vis. Bonlit es normal, comúnmente. Se ubican comúnmente directamente después del primer verbo. Y yo le puse en cada oración, por supuesto. Eso está de cajón, pero... Entonces, ¿qué me pueden decir a mí de esta oración? Entonces ahí no está bien el inte, porque ¿Por qué? siempre el verbo y el sujeto deben ir juntos y arriba dice que normalmente. Entonces, ¿a dónde iría el inter aquí? Entonces el inte iría Antes que éter. No antes que éter, porque va después del verbo. No puede, el inter, la negación, no puede ir delante del verbo. Siempre después del verbo. Pero como no podemos separar el sujeto del verbo, entonces, ¿dónde iría el inte? Al final Al del final. sujeto. Aquí. ¿Se entiende? Hoy sí se entiende. Porque yo les digo, después de esta definición, que es con la que estamos trabajando, de todo esto bestemnis ut, que dijimos ahora, palabras determinantes, ¿no? Como las negaciones y como los adverbios, esto, altit, aldri, todo eso. Después de esta definición, yo le encuentro toda la razón que ustedes me pusieron el inte aquí, después del verbo. Pero ahí tienen que tener clara la otra definición que vimos, que siempre, por eso les digo yo que es súper importante, que siempre tienen que estar juntos el sujeto y el verbo. Entonces, si usamos esta definición de abajo y la de arriba, ¿cuál es la que manda? La de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice moste, tiene que. Aquí abajo dice normalmente, comúnmente, no dice que siempre.
Porque si hubiese usado la palabra en lugar de vanligtvis, hubiese sido bestämning surplacers alltid. No dice alltid, sino que dice normalmente, comúnmente. O sea que no necesita ser siempre, pero esa es la regla. Ahora, una regla que, por ejemplo, que vimos ahora, que no la hemos escrito, pero que está de cajón y que no se les olvide, el inte y nunca puede ir delante de un verbo. Tiene que ir siempre después del verbo. Pero ¿qué pasa? Que aquí se nos metió el sujeto entre medio. ¿Por qué? Porque no lo podemos separar según la regla de arriba, según esta regla. Entonces, como no podemos separar esto, metemos el inte después de eso. Preguntas. Conclusiones. Pensamiento, lo que sea. Por el momento, con la explicación así bien detallada que usted nos ha dado, al menos yo lo he entendido. Ahí falta la práctica, ¿verdad? Falta la práctica, porque después cuando yo les voy a poner oraciones, ahí van a quedar, ¿cómo era esto? ¿Se entendió esto? Dígame todo, ¿sí, sí o no? ¿Alguien de los que estamos aquí presentes quedó con alguna duda? Porque la idea mía no es que queden con duda. La idea mía es que me digan todas las dudas para yo explicárselas en el momento. Para que después no andemos con que no, pero ¿cómo era la cosa? No. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo quiero que quede clarito estas las definiciones que hay aquí. Después del primer verbo, el verbo y el sujeto no se separan en una oración. Ojo, esto es importante. Por eso se escribe en las oraciones principales. Principales en esto. No estoy diciendo que en todas las oraciones, sino que en las principales. Cuando veamos las oraciones subordinadas, es otra de las reglas. Pero primero que todo, estamos hablando de las principales. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Ya, espero que haya quedado clarito esto, porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver si podemos hacer unos ejercicios. A ver si hay algo más. Ah, bueno, me quedaba una cuarta cosita. Esas son las cositas. La cuarta cosa, estábamos hablando de las palabras determinantes, ¿no? Después tenemos otro tipo más de palabras que también se usan en las oraciones, para que quedemos listos con lo que es las oraciones principales. ¿Qué es? Dice, naturalmente, varias partes de la oración, pueden haber mucho más partes de la oración. Por ejemplo, que tienen palabras con diferentes funciones. Por ejemplo, palabras que incluyen, que nos da el tiempo, lugar, etc. Estas partes de la oración se ubican vanligtvis, aquí le faltó una N, vanligtvis. ¿Qué significa slutet? Slutet significa al final. Estas partes de la oración se ubican normalmente al final de las oraciones. Por ejemplo, si hablamos de lugar, Platz, de lugar, un lugar, ¿no? Por ejemplo, dice, yo teple iskulan. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Y yo como una manzana, Yo como ¿dónde? una manzana en una escuela. En la escuela. ¿Ah? Yo como una manzana en la escuela. Si hablamos de tiempo, dice, Jenny köpte en ny bok igår. ¿Qué dice ahí? Jenny compró un libro nuevo ahora. ¿Qué es lo que es Igor? Ayer. Ayer. Y si combinamos lugar y tiempo, aquí, plus tid, dice Erik efter glass hemma varje dag. ¿Qué es lo que hace Erik?
come un helado. Come un helado. No dice uno, aquí yo no veo en. Come helado, ¿no? Helado. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde come helado? Gemma. ¿Qué significa gemma? En casa. Casa. En casa. En su casa, en su hogar. Y después tenemos el tiempo variedad. ¿Qué es lo que significa variedad? Todos los días. Todos los días. Eric come helado en casa todos los días. Aquí estamos usando el lugar y el tiempo. Lugar en casa todos los días. Entonces, todas estas partes de la oración, y ojo, esto después lo vamos a repasar, por supuesto, ¿no? Porque es súper importante que esto les tiene que quedar claro cómo se forman las oraciones, cómo es el orden de las palabras en cada oración. Todo esto que sea partes de la oración, por ejemplo, palabras con diferentes funciones, que tiempo, lugar, etcétera, etcétera, se colocan al final, y slutet av meningen, al final de la oración. Como ven aquí, ¿dónde van estas cosas? Al final de la oración, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, antes de empezar el otro capítulo, la parte de abajo, esto es lo que es el orden de las palabras en concreto. Y le pongo aquí, control, copy. Esto lo vamos a hacer más grandote. Lo vamos a colocar así en 16. Vamos a hacer aquí en 16. 16, me gusta el 16. Y este lo vamos a pintar, pero bonito. Ay, por Dios. Pero eso. Eso es la clave de toda. Den traditionella raka ordföljen i ett nötskal. Alguien que me lea esa parte. Lo mismo que leí yo. Den traditionella raka ordföljen i ett nötskal. ¿Quién quiere leer? Que repita lo que yo diga. René. René. Den traditionella rocka örföljen i ett nötskal. Nötskal. Skal. Nötskal. Claro. Den traditionella eller traditionella raka följden. Ordföljden. Bueno. ¿Alguien más quiere leer? Silvia. Ya, dime. Den traditionella raka ordföljden i ett nötskal. Muy bien. Y nötskal. Nöt es nuez. Skal es la cáscara de las nueces. Aquí lo tienen como un dicho. Aquí lo hablan así como un dicho. Y et nötskal. O sea que, como queriendo decir, esa es la clave de todo, ¿no? Vaina, concha, gluma, caparazón, corteza, casquilla. Cáscara de frutos secos, cáscara de nuez. Y ahí está. La frase, i ett nötskal. ¿Qué significa? En resumen. Entonces, eso quedó todo mal. Y
et nötskal. ¿Qué significa nötskal? Cáscara de nuez. Sí, cáscara de nuez. Pero la frase, i et nötskal, en resumen. Por eso dice aquí, i et nötskal. Eso se usa mucho, los suecos lo usan mucho esta forma de hablar así, ¿no? Dice, esta es el orden de las palabras de una oración, o sea, el orden recto, correcto, no correcto, sino que recto. Este es el orden normal de una oración, el tradicional. ¿Qué es lo que tenemos primero? Sujeto. Después tenemos el verbo, que va en segundo lugar. Después tenemos bestämningsord. ¿Qué es lo que habíamos dicho de bestämningsord? Palabras determinantes, ¿no? Como las negaciones. Después tenemos lo que es el complemento. Y después tenemos lo que es lugar y tiempo. Esto es cómo se forma una oración en sueco. Ahora, lo que yo les hice aquí, que se las di vuelta a la oración, esto solamente era para prepararlo para el capítulo que viene después, que es cómo se dan vueltas las oraciones. Cuando se usa que el complemento, empezamos la oración como un complemento, cómo cambia todas las demás oraciones. Ya tienen ustedes más o menos el concepto, porque ya lo hemos visto tanto en las afirmaciones, aquí este yo, y en las negaciones, que dijimos que el verbo y el sujeto no se pueden separar, en las oraciones principales. Esto es lo primero que quería pasar hoy día antes de entrar a las otras cosas, porque vamos a tener que trabajar con esto varias veces, ¿no? Nos quedan 15 minutos, que no se les olvide esto, sujeto, verbo, ¿lo tienen escrito o ustedes quieren que yo les mande algo? No, ¿no es cierto? ¿Nadie habla? Sí, profesor, sí. Podría mandar este material también, el que estamos usando ahorita. Eso de donde estamos leyendo. Los dos sí se puede, el que estamos leyendo y el Word que se está creando. Sí, esto dices tú. Exacto. Sí, claro. Bueno, Por sí, favor. yo se los voy a hacer en un documento y se los puedo enviar. Si nos ponemos aquí tenemos ejercicio de Urfel, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer unos ejercicios de. Dice, skriv red, ya, léame ahí, skriv red, Urfel. ¿Alguien que me traduzca eso de una patada? Vamos, si ustedes saben. Skriv red. Si no me mal recuerdo, era corregir. Correctamente. Escriba Orden correctamente el orden de las palabras. Dice, ejemplo, sujeto, Zlatan. ¿Ustedes saben quién es Zlatan? A ver, los que les gusta el fútbol. ¿Hay algún interesado en fútbol aquí? Bueno, Zlatan Ibrahimovic, un jugador de fútbol. El famoso sueco que Sí. que hizo historia ya en todas las ligas. El Ibrahimovic. Exacto. Zlatan Ibrahimovic. Bueno, dice, Zlatan dice spelar fútbol. Zlatan juega al fútbol. Dice, mamá pratar med mormor. A ver, ¿qué dice ahí? ¿La mamá habla con quién? Con la abuela materna. Abuela. La abuela materna, exactamente, murmur. Bueno, estos son ejemplos. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Ya, yo quiero uno por uno ahora. A ver, ¿qué me puedes decir? Tenemos la primera, tenemos tidningen. ¿Qué significa tidningen? El periódico. Vean la foto aquí. Que dice periódico, dice Micael y después dice Lesser. ¿Cómo sería la oración? Micael. Micael, después. Lesser.
Leser. Tidningen. ¿Cómo se pronuncia? Tidningen. Ok, tidningen. Eso. Micael lee el periódico. Eso es lo que está haciendo. Vamos a ver, veamos a María. Ella toma desayuno, ¿no? Ya, ¿qué me dice la segunda oración? ¿Cómo sería? María, María, Éter, Esther, frucos, frucos. ¿Y frucos es? el desayuno. Desayuno. María come desayuno, no toma desayuno. Aquí estamos hablando de que hay una chica que está conduciendo un carro, ¿no? Y tenemos aquí carro, Bill, Hun y Sher. ¿Qué me hace la tercera? Hon, shor, Hun, Bill, Hun. Sher y después Bill. Ella conduce el auto, Tengo ¿no? una consulta, profe, con esa. Dígame. Porque ahí Dime. básicamente está diciendo ella conduce carro, no sería un short en Bill. Sí, ella conduce un carro, pero aquí dice ella conduce carro, nada más. Porque ella puede decir un short motorcycle, ella conduce motos, pero ella conduce carro. Una forma de decir, claro, podría ser, puede ser cualquier carro, claro. Yo también diría lo mismo, un short en Bill, o un short Billen. No, el carro no, tampoco. Porque igual que Micael lee el Tidningen, Micael lee el periódico, María Esther Frucos. María come su desayuno, o sea, desayuna, un Bill. Ella conduce carros. La siguiente, dice aquí tenemos aquí, ¿cómo se llama él? Barack Obama. Ya, Dricker, dicen, ya. Entonces sería Barack, Dricker. en el verbo, Dricker, y después viene el complemento, café, ¿no? Bien, perfecto. Siempre tenemos que seguir eso, sujeto, verbo, complemento, ¿no? Estamos haciendo las oraciones, cómo se componen. Después aquí dice listener, después dice music, y después dice Madonna, que ella, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Madonna, listener. Madonna, después el verbo, ¿cierto? Listener, bien. Después viene el complemento, ¿qué? ¿Qué es lo que? Po. Y después viene music. Claro, porque, ojo, listener po music. Porque se dice listener po siempre, listener po. Yo escucho ¿qué? ¿Qué escucho? Music. Yo listener po day. Te Es escucho. como el inglés. Listen to. Listen to. Y lo vamos a Profesor, corregir. Espera. Bien, 100%. Wow, estamos pero capísimos. Dime. okay. Para decir que Madonna no escucha música, el inte va después del po, No. del listener. Porque el po es una preposición que junto con el verbo forma un significado diferente. Pero el verbo es listener. Igual que estamos hablando del otro, es act. No, es que tú tienes que decir, ¿cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el? ¿Tú conoces el verbo listener po? No. Listener po. Claro, porque Escucha. lo que pasa es que listener es escuchar, pero listener po es escuchar alguna música. Pero yo puedo escribir listener of. También puedo listener of. Por ejemplo, estoy escuchando un instrumento que me está dando algunas señales de eco, por ejemplo. Yo listener of, no listener po. Entonces se puede usar con diferentes preposiciones que significan diferentes cosas, pero siempre escuchar lo que está escuchando de, cómo, cuándo, todo eso. Entonces son preposiciones que cambian el significado del verbo en sí, pero el verbo es listener. Entonces, ¿cómo sería aquí Madonna? Madonna listener inte po musik. Exactamente. Correcto. Ok, Así es. gracias. Ese es el 1. Muy bien. Bien trabajado. Y si aprovechamos a hacer el 2,
Tenemos sujeto, verbo, sats adverbial, inte. O sea, aquí tenemos la negación, la que estudiamos, ¿no? O sea, de esa palabra determinante, ¿no? Y aquí tenemos Zlatan. Y aquí tenemos después el complemento. Entonces dice, escriba las palabras en el orden correcto, ¿no? Micael, sujeto, Esther, inte, kött. ¿Qué es lo que es kött? ¿Qué dice la primera oración? Micael no come ¿qué? Carne. Carne, bien. La segunda, María dricker inte café. ¿Qué dice ahí? ¿Que María? No bebe café. No bebe café. Zlatan lyssnar inte på domaren. ¿Qué es lo que hace Zlatan? No escucha al abogado, no sé si es abogado o juez. El juez. Domaren es el árbitro. ¿Cómo le llama usted? Árbitro también, ¿no? El juez del partido, el árbitro del partido. Dumare le llaman eso. Dumare también es juez de las cortes, pero Dumare también le dicen al juez no de línea, sino al árbitro, ¿no? Perfecto. Entonces aquí lo que vamos a usar el sats adverbial, o sea, adverbio de modo, el inte, o sea, que es lo que es la negación. La primera, ¿qué me hace la primera? Dice que María, ¿qué dice? Åker bus inte Eva. ¿Qué dice entonces? ¿Cómo sería la primera oración en negación? Eva. 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 Ya. ¿Qué? Åker. Åker. Åker, ya. Inte bus. Inte. Bus. Bus. O sea que Eva no viaja en bus, ¿no? No toma. Ajá. Eva åker inte bus, o sea que Eva no viaja en bus. No va en bus. O sea. La siguiente dice iskulan, dice mamá, dice inte y después dice engor. ¿Cómo sería la segunda? Primero el sujeto. Mamma. Mamá. Går inte i skolan. Går inte y skolan. Perfecto. Porque estamos hablando de objeto. O sea, estamos hablando de lugar. Aquí también lugar, ¿no? Mamá går inte Ahí y tengo una skolan. duda. ¿Es skolan o skolan? Skolan. Siempre la O es U. Okay. Skolan. La tercera, ¿qué me hace la tercera? Dice inte, dice kör, kort. ¿Qué es lo que es kör? Kör es conducir y kort es tarjeta. ¿Qué es lo que es? Tarjeta, ¿Licencia? la licencia. Licencia de conducir, claro, licencia. Eso significa kör. Jonas. Jonas. Har inte. Körkort. Kort. Kurt. Okay. Eso, körkort. Körkort. Bien, licencia. Jonas no Jonas. Jonas. Con la U. Jonas har inte körkort. Jonas har inte körkort. Bien. La cuarta, ¿qué me hace la cuarta? Lyssnar inte på musik, Barak. Barak, Luis, lyssnar Barak. inte på musik. Lyssnar. Exactamente. Lyssnar. Después inte. Y después viene lo que es el complemento. På music. music. Aquí tenemos la respuesta, la que querías tú. A ver. Vamos viendo. Bueno, aquí está. Sí, Silvia. Silvia, ajá. Sí, aquí está la respuesta que querías tú, ¿no? Sí, Listener. ahí ya me quedó más que claro. Gracias. Puse 2N y en realidad no son 2N, son 2S. Lyssnar inte på musik. Entonces va después del verbo.
Y la número 5, ¿cómo sería la número 5 entonces? Dice, har inte Sverige en president. ¿Cuál es? Sverige. Sverige. Bien, Sverige. Har, verbo. Adverbial, negación, inte, después del verbo. En presidente. ¿Qué quiere decir? Que Suecia no tiene que un presidente, sino que tiene primer ministro. Porque es una monarquía. Bueno, tenemos el 3, el 4 para hacer ejercicios, pero los vamos a hacer la próxima semana, porque ya se nos acabó la hora. ¿Qué les pareció? ¿Bien? Súper interesante. Sí, y se va a poner más interesante después cuando sigamos trabajando con las oraciones y todo eso, ¿no? Con las oraciones principales, con diferentes verbos, con varios verbos, cuando damos vuelta a la oración y después vamos a ver las subordinadas, que tienen una cosita extra que también hay que tener consideración. Y ya después van a poder hablar sueco con el que quieran. Yo les agradezco la atención hoy y espero verlos el próximo, a ver, para que me vean que estoy aquí, que sigo yo, que no es una máquina, que soy yo. Muchas gracias por hoy día, gracias por la atención. Escriban en la semanita las dudas, lo que tengan. Luis, mucho bien. Silvia, hasta luego. René, Lourdes, Manu, Sara, gracias por hoy día y nos estamos viendo el próximo jueves. ¿Ya nos escuchamos? Perfecto, gracias, profesor. Vamos a Estuvo seguir bien trabajando. interesante. Sí, vamos a seguir trabajando con esto, con la formación de estos de las oraciones, ¿no? Y las oraciones, porque hay bastantes cositas y esto es lo principal. Porque como yo les digo, aquí estamos usando todo lo que aprendimos en gramática, lo que es el verbo, lo que es la preposición, lo que es el adverbial y eso, ¿no? Entonces después ya cuando tengamos eso clarito vamos a ir desglosando las oraciones y vamos a ver los verbos que la conjugación, ese verbo, cuánto es presente, pasado, supinium, por ejemplo, así, ¿no? Ese sustantivo, ¿en qué forma está? ¿Está en singular, está en plural, está en definido o indefinido? Y ahí vamos trabajando con eso, ¿ya? Bueno, no se olviden de esta clase. No se olviden de esta clase y seguimos el próximo jueves, ¿ya? Nos vemos. Cuídense. Nos vemos, adiós. Cuídense, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.